Buenas, buenas, muy buenos días a todos, a todas. Buenas tardes, buenas noches incluso, ojalá que hayan buenas noches por ahí. Hoy estamos acá para hablar sobre un tema, me parece que, o nos parece que necesario, que es el uso de la inteligencia artificial, pero cómo velamos o miramos en los temas éticos, ¿no?, dentro de la inteligencia artificial. Bueno, me presento, mi nombre es Javier Madrazo, yo lidero chapter de Argentina de Design Ops Latam. Para los que no nos conocen, Design Ops Latam es una comunidad que nació de mano de Alexandra Mengoni, por allá por el 2021. Y desde el año pasado, de enero del año pasado, venimos con iniciativas desde el lado de Argentina, con este chapter y generando eventos y generando espacios de debates y reflexiones y charlas sobre Design Ops, diseño de experiencia usuario, desarrollo de productos digitales y nada, sobre todo tratando de poner siempre, o poniendo siempre a la persona en el centro. Hoy tengo el lujo que nos acompañen Vanessa Silo, quien es CTO en Chifta, y Eugenia Cardelo, quien es socióloga, que nos está conectado, está desde Barcelona, España, aunque no es española. Así que bueno, nada, mil gracias a ustedes por, Vane y Euge, por hacerse el espacio y compartir con nosotros. Quiero también, antes de comenzar, hacer un agradecimiento especial a Nati Milán, quien es también socióloga, quien fue puente entre nosotros y Eugenia. Así que nada, gracias Nati por hacer ese puente y contactar, hacer posible que Eugenia esté acá con nosotros. Y bueno, ya les conté un poco sobre lo que vamos a tratar. El objetivo hoy es, y esto se lo robo a Euge, es que se lleven más interrogantes que respuestas. Creo que este tema trae mucha interrogante, que hay que tratarlas con tiempo, hay que tratarlas ahora. Y acá aprovechar y abrir el debate con un tema que creo que nos lo está dando las redes, todo, que es la velocidad. Pero ¿qué pasa con la velocidad contra la reflexión? Y aquí quiero traer a Daniel Kahneman, no sé si lo conocen, si no se lo recomiendo, con su libro Pensar rápido, pensar despacio, donde él habla sobre, o menciona, trata sobre que el ser humano tiene dos sistemas en nuestro cerebro. Y hoy quiero poner foco, y creo que va muy alineado a lo que queremos hacer, es ese sistema 1, que es un sistema completamente automático, veloz y muy emocional. Y ahí creo que esta velocidad, esto que nos está trayendo la inteligencia artificial, donde nos está asegurando una velocidad, o nos dice que va a ser un impacto, que es un impacto ya importante en automatización, en automatizar procesos, sintetizar, calcular. Bueno, ¿cómo impacta? Y acá ya abro para nuestras invitadas. ¿Cómo impacta esta velocidad vertiginosa, esta inteligencia artificial tan eficiente contra justo las emociones de nosotros los seres humanos? Y si lo estamos haciendo así nomás, inteligencia artificial, lo vemos constantemente, queremos inteligencia artificial para todo. Me salió un lunar en la cara, me saco una foto, le pregunto a que sea Gemini, cualquier modelo, ¿y qué pasa? Creo que hay una, y creo que ahí está entrando este sistema 1 de automático, veloz y que no consume energías, a tratar de resolver las cosas rápido. ¿Lo estamos haciendo así nomás?
¿O estamos reflexionando a la hora de generar estas soluciones tan eficientes o tan veloces en las emociones de las personas? Auro, quien quiera comenzar. Creo que puedo arrancar respondiéndote con una frase muy de la maternidad, que es hacemos lo que podemos. No sé si estamos, con esta velocidad, no sé si estamos teniendo tiempo para pensar, porque hay mucho, la inteligencia artificial y toda esta velocidad nos genera mucho FOMO, ¿no? El fear of missing out, o sea, che, hay algo que está pasando ahí afuera que me estoy perdiendo. Y ayer leí algo súper interesante también relacionado con la velocidad, ¿no? La velocidad la están dando las empresas o sea, que manejan lo que nosotros consumimos como medio de información, que ellas son las principales interesadas en demostrar lo rápido que están yendo. Para decirlo simplemente, o sea, básicamente el que me quiere vender algo es el dueño del canal, ¿no? No nos metamos en temas complejos. Los perdí. Ahí está. Ahí está. Perdón. Entonces digo, che, yo abro Instagram, abro cualquier red y enseguida, no, bueno, ayer estaban todos hablando del gran lanzamiento de Google y que nosotros, de que el código no existe más y que, bueno, che, el código no existe más, ¿en serio? Bueno, me lo está diciendo el señor Google, que es una de las tecnológicas del mundo. Ahora, cuando yo miro para atrás y veo bancos, veo aseguradoras, veo fintechs, veo startups, vamos, che, estamos re lejos de que el código no exista. ¿Estamos yendo para allá? Sí, qué sé yo, no sé cómo llegamos o no llegamos, ¿no? Entonces digo, yo por un lado tengo eso que me explota en la cara de todo lo que me estoy perdiendo y me doy vuelta y veo mi realidad, ¿no? Por eso lo comparé con algo que pasa mucho con la maternidad, ¿viste? Que uno ve el mundo ideal de la maternidad y cuando se da vuelta, bueno, nada, si es lo que terminás haciendo lo que podés con todo este ruido que hay mediático virtual, con esta velocidad y con lo que uno tiene y trabaja en el día a día, ¿no? Voy a hacer una pausa ahí. Gracias, Vane, y gracias, Javier. Bueno, trajiste, Javier, un libro que a mí me encanta, el de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, e incluso unos autores ahora, además del sistema 1 y el sistema 2, dicen que hay un sistema 3, que es la inteligencia artificial. O sea, todo lo que estamos delegando cognitivamente en la inteligencia artificial es una preocupación para quienes investigamos estos temas y sobre todo desde lo cognitivo, qué le estamos delegando, qué le estamos dejando hacer y qué nosotros ya no queremos hacer. Y pensar es un tema crítico. O sea, no podemos dejar de pensar, no podemos dejar de cuestionarnos, que es un poco la invitación siempre mía cuando pensamos de esta tecnología, cuestionarnos de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Así que, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de velocidad también? Porque evidentemente ya hay estudios que están diciendo que tenemos una percepción del tiempo diferente. Percibimos ya el tiempo de manera distinta. Y esto también tiene que ver con lo que decía Vane, de la necesidad de las empresas de hacernos sentir que siempre están un poquito más adelante y nosotros como que tuviéramos que ir detrás siguiendo algo que tampoco sabemos muy bien qué. Y me parece que obviamente este tipo de tecnología sí trajo algunos indicadores muy interesantes, que es la abrumadora adaptación tan rápido que ha tenido en tan corto tiempo, eso no se puede negar, y la sensación de que se está extendiendo de punto a punto en nuestras vidas, ¿no? Ya no solamente la tenemos en el teléfono, la tenemos instalada en aplicaciones, digamos, lo tenemos, como decían, en todos lados. El tema ahí es qué hacemos nosotros como usuarios, como consumidores, como personas con esto que nos interpela. Y ahí me parece que hay un montón para explorar. Claro. Y ahí vos pensás, bueno, justo cierras con esto de qué hacemos nosotros como usuarios. Ahora, nosotros que somos, que estamos en el rubro de desarrollar estas soluciones que consumen los usuarios, que también tienen que sentarse a pensar, o deben de sentarse a pensar qué hacer con esto, nosotros también debemos de sentarnos a pensar
que cómo hacemos lo que le brindamos al usuario, que tiene que sentarse a pensar cómo lo va a usar, ¿no? En el desarrollo de una solución digital intervienen un montón de roles, muchos roles, equipos multidisciplinarios. Acá trae un poco a lo que nos dedicamos en la comunidad, que es lo que es Design Ops, lo que es generar procesos y operaciones para que una solución o tratar de lograr la mejor solución posible del lado de una solución digital hacia nuestros usuarios. ¿Cómo creen, desde la mirada, vos, Van, estudiar ya de más de CTO, y después vos, Euge, que también estás involucrada en el tema, ¿dónde cae esa responsabilidad? ¿Cae en un equipo específico? ¿Cae debe existir un rol que no existe? ¿O debe ser una responsabilidad desde el stakeholder que pensó algo hasta el último de QA o responsable de poner en producción eso que se desarrolló? Si quieren, bueno, quien quiera arrancar. No, arranco. Para mí la responsabilidad, ayer estuvimos hablando un poco de esto, ¿no? Para mí la responsabilidad está en todas las personas, ¿no? Tiene que haber un marco y tiene que haber una gobernanza. Lo que nosotros en tecnología le decimos la gobernanza, o sea, bueno, básicamente vos no podés instalar tal aplicación en tu computadora del trabajo, vos no podés utilizar la información para tal cosa. Bueno, eso es propio del marco de la gobernanza que se dice. En las empresas que son públicas, o sea, que cotizan en bolsa, la gobernanza es mucho más severa precisamente porque, nada, es mucho más severa porque hay entes reguladores que cuidan un bien mayor, que es no solamente el bien de la empresa y del accionista. Además, la gobernanza se da en otros entornos que son entornos muy regulados. Los entornos muy regulados es el entorno de farma y médico, el entorno de energía y petróleo, ¿cómo se llama? Y el entorno de financiero. Entonces, digo, no quiero dejar de lado la gobernanza, lo menciono yo porque digo, sí existe un marco y todos trabajamos bajo ese paraguas que es mucho más grande de la responsabilidad individual. Ahora, yo digo, el otro día voy a dar un ejemplo que lo di en una charla, pero digo, che, yo sé que matar está mal y que está penado por la ley. Y yo conozco las consecuencias. Entonces, ahora, yo tengo la libertad de matar. ¿Saben qué? Yo tengo la libertad de matar. Yo puedo agarrar un cuchillo y matar a alguien. Digo, hay un montón de cosas psicológicas. Pero digo, bueno, ahí hay algo que tiene que ver con la persona que va más allá de ese marco que existe, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial yo hacía un paralelismo con la energía nuclear. Digo, bueno, a ver, tiene que haber un marco. Tiene que haber, digamos, un marco global, un marco individual, un marco de empresa, pero también tiene que haber una responsabilidad individual, porque ese marco generalmente va mucho más lento de lo que avanza la tecnología, ¿no? Entonces, ¿y cómo haces para capacitar a esa persona, digamos, para que entienda lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo le educás a esa persona para que entienda lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Nada, como cuando una persona saca el registro, vos le explicás y le enseñás, che, mirá, ir a tanta velocidad está mal, eso infringe la ley, vos no lo podés hacer y estas son las reglas para conducir acá de tal manera y acá de tal manera, ¿no? Entonces digo, bueno, hay una responsabilidad individual nuestra de decir, bueno, si nosotros usamos estas herramientas, nosotros nos tenemos que capacitar en un uso básico del tipo yo saco el registro y también tenemos que aplicar nuestro criterio profesional para entender lo que está bien y lo que está mal, donde estamos utilizando una tecnología que está bien y está mal. Y si estamos en un gris, porque nos pasa todo el tiempo, y hasta puedo dar un ejemplo concreto. Che, yo puedo usar la inteligencia artificial para hacer un web scraping, que es básicamente robar información por la web, es un gris. Porque el web scraping sabemos que está mal, pero por otro lado sabemos que nada, la información que está en la web, si está en la web, es pública, no es un web scraping por la deep web. Bueno, listo, ahí puedo traer un profesional y consultar. Che, ¿esto qué onda? ¿Entendés? Pero digo, tiene que haber una gobernanza y yo creo que hay una responsabilidad individual que nos atañe a todos nosotros
de saber aplicar esta tecnología con responsabilidad y que eso no podemos esperar a que haya algo externo que nos mande o que nos penalice, ¿no? Sociólogo, vos vas a hablar, es tu campo, ¿no? Yo quise dar, por eso me quise meter en el marco de la gobernanza de las empresas y me quise meter en el marco individual, pero el marco de aplicación tecnológica, pero... Sí, yo creo que dijiste cosas súper interesantes. Por un lado, hay un tema que a veces no se desconoce también, que es, en general, la tecnología irrumpe y la legislación siempre viene detrás. Y eso ha sido históricamente, cualquier tecnología que veamos, siempre primero es la irrupción, la aparición de esa tecnología y después viene todo el despliegue de qué hacemos, cómo la manejamos, cómo la normamos y cómo la regulamos de alguna manera, que creo que eso es lo que traigo que decía Vanessa, que es súper interesante. Pero lo que ha pasado a lo largo del tiempo es, volvemos a lo mismo, a que por ahí la tecnología irrumpe de manera por ahí un poco más lenta, de manera no tan extensiva, y lo que está pasando con la inteligencia artificial son estos dos fenómenos que sí son más preocupantes. La inteligencia artificial existe hace un montón, todos lo sabemos, pero bueno, la manera que en los últimos años irrumpió y a través, sobre todo, de un lenguaje natural, es decir, que es muy sencillo de adoptar porque nos habla y nos interpela y es como, por eso le damos forma humana, la antropomorfizamos a la tecnología, le ponemos características de persona, ¿no? Entonces, es más difícil regular algo encima, que irrumpió rápido, que se extendió muy rápidamente y que está cambiando todo el tiempo. Entonces estos, a quienes tienen que hacer las políticas reguladoras, los ponen en un lugar muy complicado. Y además, porque a veces no la conocen a la tecnología y no saben cómo funciona. Entonces, regular algo que es cambiante, es extensivo, es difícil, y difícil digo de comprender desde el punto de vista técnico, no desde el uso. Y encima es muy sencillo de usar, nos abre un campo muy interesante. Ahora yo sí creo que la responsabilidad no solo es individual, yo siempre creo que la responsabilidad también es colectiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que las empresas tienen un rol que cumplir, creo que los estados aquí también tienen un rol de cumplir, como decía Vane también, en esto de educar y de concientizar de cuál es el mejor uso, como hablábamos ayer, que podemos tener para que la tecnología realmente impacte de manera positiva, porque como decía Vane, hoy también se puede utilizar de un montón de maneras y el objetivo, creo, es que esto se utilice de una manera correcta. Ahora, ¿cuál es esa manera correcta? Aún eso hoy está en debate y yo sí creo firmemente que sí es desde lo individual, por ahí, qué busco, qué información busco, o sea, desde ahí sí hay una responsabilidad, pero hoy es tan difícil hacer una búsqueda de alguien que realmente no quiera vender, como decimos en Argentina, pero vender humo de lo que está pasando alrededor de esta tecnología, sino que me dé un conocimiento de calidad, que ahí también creo que es importante que el Estado medie, las empresas medien, que cada uno también haga su parte como para que la persona de a pie pueda tener un criterio interesante a la hora de utilizar bien esta tecnología que vino para quedarse y que tiene mucho por... Gracias, Euge. Y ahí quiero enlazar una pregunta que nos están haciendo acá en el chat. Muchas gracias a los que están conectados. Nos consultan si hay legislaciones que regulen al individuo con la IA. ¿Conocen? España, vos del lado, vos, Euge, o por acá en Argentina. Sí, hay marcos legales ya. Uno de los primeros fue el de la Unión Europea, la AI Act, que es una legislación marco, digamos, que sobre todo pone el foco en el riesgo. Lo que busca es tipificar, como hablabas vos recién, no solamente con la inteligencia artificial se desplaza responsabilidad. Si hay responsabilidad hay un riesgo. Y ese riesgo también está unido, digamos, al uso y al fin y al propósito que esa tecnología va a tener. Entonces, como decía Vane también, hay algunos dominios en donde se requiere que esa normativa sea aún más firme, como por ejemplo la salud. En el ámbito de salud, para poder, en el caso de Europa, como para poder sacar un dispositivo médico que se llama, que utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, generativa,
Eso hoy está tipificado como de alto riesgo. O sea, ¿por qué? Por la responsabilidad que conlleva y por ahí por las consecuencias que puede tener, en este caso, en el paciente. Como hablábamos también, o sea, siempre poniendo a la persona en el centro. Un poco la legislación europea habla de una inteligencia artificial centrada en la persona, ¿sí? O sea, pensando o poniendo al ciudadano en el centro. Voy a sumar algo a esto. La verdad es que legislación, no sé si entiendo la pregunta, legislación que regule al individuo con la inteligencia artificial, o sea, al uso individual, a lo que yo hago con la inteligencia artificial, que yo tenga conocimiento no, pero no vale todo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, los canales digitales, hay regulación que regula los canales digitales y si la inteligencia artificial está involucrada, esa legislación aplica. Voy a dar un caso particular que todos conocemos. De ahí, vamos a poner un caso particular. Estoy tratando de ordenar mi mente. Yo no puedo dialogar cualquier cosa con ChatGPT. ¿Y por qué? No, o sea, ChatGPT, OpenAI, tiene la obligación moral, y ahora voy a decir moral primero y después voy a explicar por qué. Porque no en todos los países tiene la obligación legal. Entonces, inicialmente tiene la obligación moral de cierto tipo de conversaciones reportarlas. ¿Reportarlas a quién? Y ahí viene la gobernanza. Si esa cuenta es una cuenta corporativa o una cuenta Teams, al dueño del equipo o al dueño de la empresa, ¿no? Yo la otra vez di un ejemplo espantoso, pero nada, un colaborador, un empleado, que le preguntó algo con la cuenta de la empresa a ChatGPT y a la empresa le llegó la pregunta y tuvieron que tomar acciones legales. Entonces, quiero que se entienda el camino. La empresa es responsable de los canales legales ¿cómo se llama? De lo que pasa dentro de su empresa. Entonces, si pasa a través de ChatGPT o Teams o Slack y la empresa es notificada, la empresa tiene la obligación de tomar acciones legales con eso. O sea, nada, notificar y hacer la denuncia correspondiente en cualquier país. Entonces, acá voy a volver a retomar lo que dije que es la obligación moral. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en algunos estados, OpenAI tiene la obligación legal de hacerlo. Es por esto que ustedes ven que Mark Zuckerberg en algunos estados está condenado. Es por eso que ustedes ven que en algunos países TikTok está prohibido. ¿Por qué? Uno de los motivos por los cuales lo prohíben es porque no reporta la actividad que pasa a través de su canal digital. Dejan de lado la inteligencia artificial. A mí no me importa si yo te muestro el algoritmo o no el algoritmo, ¿no? Perdón, es bastante complejo porque mezcla gobernanza, mezcla ética, mezcla obligación moral y mezcla obligación legal. Por eso quería dar dos ejemplos. Hay un montón de ejemplos con esto. No sé, Euge, si vos también lo querés traer. No, lo explicaste perfecto y lo que también mezcla y traigo, que también está en la EIA y están en los principios éticos, transparencia. Porque una de las... Es, solo te agrego eso y... Sí. Bueno, y esto nos suma de vuelta. Estamos en una instancia donde hay mucha interrogante. Hay un montón de escenarios que ha traído, siempre los temas éticos, los temas morales, la transparencia es algo que nos ha, en toda la evolución nuestra como seres humanos, siempre la hemos llevado, ¿no? Y algunos la respetan, otros no, y por eso suceden cosas. Pero creo que esta velocidad tan vertiginosa de la inteligencia artificial, de cómo se viene implementando y de cómo el ser humano la adoptó tan rápido. Porque la adopción de la inteligencia artificial fue, pero así, ¡guau! No es que vamos a ver. Entonces, creo que, como decía Euge, ya la Comunidad Europea está regulando ciertas cosas, como decía Vane, y depende del escenario, dónde estés, con quién estés. Creo que acá los que nos están escuchando y acompañando, creo que
y los que nos verán después en un futuro en el canal de YouTube, creo que lo que precisamente hay que llevarse es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Sí, esto no puede ser a la ligera. No puedo estar, más allá de que esté en una empresa súper compleja donde hay ciertas regulaciones para escribir, sino en nuestra vida diaria. No le puedo tirar todo a la inteligencia artificial que tenga en mi teléfono. Entonces, bueno, la verdad que es complejo. Creo que... Acá hay algo interesante, ¿no? Que me parece que está bueno traerlo, que tiene que ver con la deuda cognitiva, ¿no? Que vos decís, si le tiramos toda la inteligencia artificial, yo particularmente, a mí me pasa que me dicen, che, qué cortito me respondiste este mail. Pues te lo respondí yo. Le digo, antes era obvio, antes decíamos, antes estoy hablando del año pasado, decíamos, che, me lo respondió el celular, lo leyó así nomás. No lo leí así nomás, me quedó súper claro, te quiero decir, che, lo leí, está buenísimo, o lo estoy mirando desde el celular y te lo quiero responder yo. ¿Qué valor tiene que hoy en día yo te lo responda? Te diga, ok, dale, buenísimo, tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque también a medida que nosotros vamos dejándole cosas del día a día a la inteligencia artificial, vamos generando esto que está, bueno, Euge, te dejo, podemos hablar horas, ¿no? De la deuda cognitiva, pero esto te va dejando, o sea, te vas volviendo más tonto. Y le vas dejando cosas de la cotidianidad y de la cultura de una empresa y de la cultura de los vínculos a una inteligencia artificial. Te digo, che, eso no es un buen uso para la inteligencia artificial. Yo les voy a dar un ejemplo, que seguramente alguien de la empresa está escuchando. Yo lo que le pido cuando vamos a tener una reunión técnica, una reunión preparatoria, una reunión de algún cliente, yo pido one-pagers. ¿Qué son one-pagers? O sea, haceme una página con lo que vayamos a tratar. No me digas rompí la hoja en blanco, porque antes era, yo era la que tenía el superpoder en las reuniones de romper la hoja en blanco. Yo siempre caía con algo para que hablemos. Hoy en día romper la hoja en blanco es facilísimo, es re barato. Hoy en día lo que es complejo es tratar de realmente sintetizar un problema de tal manera que lleguemos todos en la misma página, o sea, eso tiene que resumir a conversaciones que fuimos teniendo, cultura de la empresa, y nosotros llegar a esa conversación y a esa reunión diciendo, che, pará, la persona que escribió esto es la misma persona con la que yo hablo todos los días. ¿No les pasa, viste, que mandan un mail y decís, me contestó otra? Yo estoy hablando con vos. Bueno, acá hay algo que también que tiene que ver con la responsabilidad del uso individual y cuando lo aplicamos en nuestros equipos, incluso de decirle, ni hablar en contextos académicos, decir, che, mirá, yo para esto no quiero que la uses, porque me doy cuenta cuando lo usas. ¿Sabes cómo me doy cuenta? Porque no estoy hablando con vos. O sea, no lo uses, punto. No se usa para esto, se usa para otras cosas, ¿no? Y ahí también hay una responsabilidad, digamos, una responsabilidad moral, creo yo, o ética, que no está regulada. Yo, mientras te escuchaba, se me venían tres cosas. Un concepto que yo no conocía, que lo conocí hace poco, que es el de work slop. No sé si lo han escuchado, que es un concepto de... Sí, ¿no? O sea... Pero explícalo porque está buenísimo. Me lo trajiste, me lo dejaste ahí. Sí. En realidad el work slop es una combinación de dos palabras, de trabajo y slop, que es basura, que lo que dice que es el contenido que produce la inteligencia artificial es plausible, es decir, vos lo lees, parece impecable, está bien redactado, pero en realidad no te dice nada. Es un trabajo que lo que hace es que es como, antes se decía trabajo falso, ¿no? Y vos redactás pasás, digamos, un informe por inteligencia artificial que parece completísimo y después tu jefe encima, una cosa que puede pasar, lo lee también con inteligencia artificial. Entonces se produce algo de que hay un trabajo ahí que no aporta valor. O sea, por otra parte, más en el área de Vane, y Vane ahí va a saber más que yo, mucho más, en el tema de código también se da que se hace mucho código, que es un código que después es muy difícil de seguir la trayectoria o la trazabilidad. Y entonces, en definitiva, esta promesa de la inteligencia artificial, de la productividad, en algunos casos va muy bien, pero en otros no va tan bien, porque genera
a otros, genera en la organización que esa tarea sea supervisada doblemente. Entonces, aquí hay un temón que está poco explorado, que está poco conocido, pero me parece que es muy interesante para tenerlo a la mano, porque cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, el tema es decir, ¿me sirve para todo? Esa es la pregunta, esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse, porque en esta carrera, en este hype que hablábamos ayer, que sentimos que la inteligencia artificial nos va a venir a solucionar un montón de cosas, muchas veces perdemos de vista realmente el objetivo y el problema que queremos solucionar. Si no tenemos bien delimitado el problema, y eso es muy claro para cualquiera de nosotros, mal voy a poder aplicar una buena solución. Y esa buena solución muchas veces viene de la mano de la inteligencia artificial que no va a colaborar en el problema. Y se está viendo este tipo de casos, ¿no? Bueno, nada, eso por un lado que me parece que suma a esto de problematizar si lo que decía Vanessa también, hasta dónde regulamos y estas líneas grises. Y acá me parece, desde lo colectivo también, que las empresas tienen que hacer el esfuerzo de plantear hacia puertas adentro de la organización un poco lo que decía Vane. ¿Cuándo voy a utilizar inteligencia? Primero entenderla. ¿Cuándo la voy a utilizar? Si la estoy utilizando, ¿cuál es la manera correcta? Y acá yo les traía, por ejemplo, lo que se está haciendo, y a mí me parece una herramienta muy interesante, es armar decálogos internos en donde entre todos podamos entender cuál es ese borde o cuál es ese límite donde realmente la inteligencia artificial me va a aportar valor. Si es que ya la tengo dentro de mi organización y la estoy utilizando. Entonces, si la estoy utilizando, intentemos utilizarla bien. Buenísimo. Y esto me trae, vos hablabas y mencionabas esto de la inteligencia generativa, y justo quiero traer acá lo que estábamos charlando ayer, este boom también de resolver todo con inteligencia artificial generativa, en agentes o soluciones conversacionales para resolver cualquier cosa con el usuario. Estoy en un call center y hagamos un agente. Estoy realizando una solución médica para resolver algo y lo hagamos con un agente y después vemos. Y bueno, ¿cuál es la mirada de ustedes en ese sentido? Yo creo que, podría resolver un montón de cosas, podría ser eficiente en ciertas cosas, pero después está en qué pasa cuando alucina este modelo generativo, qué pasa cuando empieza a generar otras soluciones con las cuales no son con las que fue consultado primero. Eso es algo serio, sobre todo si lo ponemos en un call center, en una situación financiera X de un usuario, o peor, en una solución donde esté la salud por medio. ¿Qué opinan? Acá hay otro concepto que está bueno para traer, y está bueno que traigamos conceptos, ¿no? Porque después ahí se abren un montón de cosas, y creo que también cumplimos con esto de, informar por dónde viene. Hay un concepto hermoso que se llama the human in the loop, ¿no? Es el humano que está en toda esta fiesta, que está en toda esta cadena, y es ese humano que básicamente valida, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de human in the loop, hablamos del humano que valida, el humano que dice vamos para la derecha, para la izquierda, el humano que le agrega contexto a las alucinaciones y demás. Y yo busco, cuando yo hablo del human in the loop, hablo de una digamos, del humano, no sé si una o varias personas, es un humano que tiene dos roles, ¿no? El primero es de frenar. O sea, vos decís, corrijo, que esto y que el otro. No, mira, acá vos tenés que frenar. Y el segundo es el rol de medir. ¿Por qué medir? Algo que cuando trajiste el concepto de workflow me reía, porque cuando yo voy a las empresas y asesoro, o cuando vamos a algún cliente y le digo, vos estás midiendo el workflow, es la cantidad de tiempo que estás perdiendo de retrabajo por la basura que te genera la inteligencia artificial. ¿Entendés? Entonces digo, acá, Javier, trayendo lo que vos pusiste sobre la mesa, digo, a esta altura a mí me preocupa, ya cuando alucinó y cuando eso, y cuando ya todo se fue al demonio,
no te digo es tarde, porque nunca es tarde, ¿no? Pero ya tenés el problema. Y es muy importante cuando vos pensás en aplicar inteligencia artificial, tener el human in the loop que lo pueda cortar, o sea, que le pueda agregar criterio y que lo pueda medir, ¿no? Y ahí volvemos al humano en el centro, ¿no? No solo el humano para el cual, o sea, es usuario de lo que yo estoy produciendo con inteligencia artificial, sino el humano que la está usando a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el médico que está utilizando inteligencia artificial, che, no te sirve, Eugenia, vos tenés un caso que está muy bueno, ¿no? El human in the loop, en el caso que vos traes, y lo dejo, pero digo, dice, che, yo lo freno, te voy a usar, pero no te voy a usar acá, te voy a usar acá. Vas a seguir agregando valor, pero acá, no acá. Porque cuando yo te uso acá, no te reconozco. Vos alucinás, porque tu impronta no me sirve, pero cuando tú usas acá, me está sirviendo para el objetivo final. Y ese es el human in the loop, que frena, que decide, y que mide, y que pone la vara, ¿no? Y ahí freno, poco. No, sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que la responsabilidad y la supervisión humana todavía, y sobre todo en ciertos dominios, volvemos, que son muy riesgosos, no estamos no está la tecnología madura como para que la persona pueda hacer un paso al costado. Como vos decías recién, el caso de la salud claramente es uno. Se utilizan, por ejemplo, sistemas que hoy ya, a ver, poniendo al paciente en el centro y esto de que con la idea de que el médico vuelva a tener esa conexión de mirada y emocional y no a través de una computadora, hoy podemos grabar, digamos, toda la consulta y que un sistema de inteligencia artificial generativa por ahí me redacte el informe o la historia clínica clásica que antes hacía el médico. Pasa, y está pasando, porque esto también es muy nuevo y recién se está implementando con todas las dificultades que tiene implementar esto en salud, que muchas veces eso que se genera al médico le parece como no propio. Es decir, esta historia clínica que escribió, que es un poco lo que decía Vane cuando leo un mail que me parece tan abstracto, o por ahí me doy cuenta que no es de la persona que me está contestando porque conozco a la persona. Bueno, esto está pasando también en medicina, y una de las cuestiones que se está explorando es que tal vez eso hace que incluso el médico empiece a no poder tener un registro que sí tenía antes de sus pacientes, porque al escribir y al documentar lo que le pasa al otro de una manera propia, digamos, vas dejando tu impronta, tu estilo narrativo. Ese estilo narrativo muchas veces hace, los grandes modelos de lenguaje hace que desaparezca un poco, ¿no? Y hace este efecto como o de despersonalización o de sentir que lo que está pasando ahí no es propio, no es mío. Y esto es problemático, digamos, esto es preocupante. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, es yo entiendo la inteligencia artificial como un sistema sociotécnico. Y si vemos el caso de la salud, es muy fácil de verlo. Aquí tenemos lo que dice Vane, la organización, la consulta específicamente, el médico y el paciente. Y ahí podemos ver la cadena de responsabilidades y de dónde está justamente este corte. Muchas veces sobrecargamos también al médico, y corto aquí, porque le damos una tarea más, incluso que es supervisar eso que la IA escribió. Y ahí, no quiero sonar como que estoy en contra, pero bueno, hay que problematizar si esto realmente cumple esta idea de productividad, de dejar más tiempo. Y otro efecto que se está viendo es que antes el paciente entraba a una consulta y estaba acostumbrado a que hubiera una computadora, por ejemplo, en aquellos lugares en donde puede haber una. Hoy, en estos lugares donde existe esto que no sabemos qué es, también se está viendo que a veces la persona no genera la misma confianza, porque ¿quién me está grabando? ¿Quién es este otro que me está escuchando, que está acá, que media entre el paciente y yo, entre el médico y yo que estoy como paciente? ¿Le puedo contar todo lo que me está pasando? Se está viendo que se performa, o sea, hay una performance por parte del paciente y también hay una performance por parte del médico muchas veces, porque hay algo que lo está grabando. Entonces, esto erosiona ahí el contacto. Bueno,
a eso me dedico, a ver cómo hacemos para implementarla bien. Vuelvo a lo mismo, yo creo que esto vino y el tema es problematizar, ver cómo va tocando todas las instancias, no solamente el proceso que voy a, entre comillas, automatizar, sino cómo cambia la relación entre los trabajadores de la misma empresa, cómo cambia la tarea, y eso se puede mapear y se puede de alguna manera hacer un plan para que esta adopción sea de la mejor forma. Excelente, buenísimo. Tenemos 2 preguntas por acá en el chat. Tenemos una de cómo definir qué delegar a la IA para no afectar nuestra capacidad cognitiva. La lista del supermercado. No, perdón. En serio digo, a mí me parece que la IA tiene valor en aquellas tareas donde nosotros no agregamos valor. Mirá, no digo, yo publiqué algo, pero publiqué algo en chiste, de que vi un meme que decía, yo no quiero que la inteligencia artificial haga mi trabajo creativo para que yo tenga más tiempo para lavar los platos y limpiar mi casa. Era algo así en inglés. ¿Entendés? Yo quiero que limpie mi casa y lave mis platos para que yo tenga más tiempo para pintar y leer y hacer un trabajo creativo. Entonces digo, acá está buenísimo, como primero el concepto de copiloto, sacando el branding, ¿no? Del copilot. Para sacar el branding del copilot, yo suelo hablar mucho de cointeligencia. A mí realmente me sirve para cosas donde yo necesito una cointeligencia. Y dar 3 casos concretos. Primero, yo hasta hace poco tiempo hablaba inglés 10 horas por día y a veces estaba muy cansada, pero muy cansada. Entonces, me salvó la vida en eso, ¿entendés? ¿Por qué? Porque me facilitó la comunicación cuando yo estaba realmente muy cansada. Tengo 3 chicos encima. Entonces, yo estoy cansada, los mails que yo mandaba eran inentendibles. Digo, che, yo quiero decir esto, ayúdame a transmitirlo en un chat y eso. Entonces, ahí digo una cosa que es, bueno, es una cointeligencia. La segunda cosa donde realmente me es muy útil es yo soy disléxica. Entonces, ¿qué me pasa? Yo cuando estoy cansada me es muy difícil poder expresarme, o cuando a veces le doy muchas vueltas, leo mucho y cuando estoy cansada y le doy muchas vueltas a un pensamiento, me cuesta mucho abstraerlo, ¿no? Entonces, nada, voy y le digo, ¿y vos qué pensás de esto, no? Pero a ver, yo elaboré el pensamiento, yo dije, bueno, no es vamos para allá. Mira, ese es el camino y yo necesito que me ayudes a decir si vamos para acá o para allá. Y la tercera cosa es en esas cosas donde yo realmente me aburro y no agrego valor. Mucha de la gente que conoce mi vida me dice, vos tenés que publicar cómo usás la inteligencia artificial en tu día a día, ¿no? Por ejemplo, yo la tengo un agente donde tiene todas las preferencias alimentarias de mi familia, todos los horarios de mi familia, y todos los gustos alimentarios de mi familia. Entonces yo el domingo le pido algo que antes lo hacíamos, nos sentábamos, lo hacíamos en familia, pero terminamos. Pero yo no quiero. Le digo, mira, tirame 3 menús para esta semana acorde a ¿qué input tiene? Bueno, tiene input los alimentos de estación de Argentina para ese momento del año, y además, al estar conectado al calendario, tiene necesidades especiales nutricionales. Por ejemplo, si mi hija tiene una competencia, yo sé que esos 2 días, mi hija tuvo una hija muy flaquita, tengo que mandar más proteína en sus snacks. Es una pavada lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Pero yo, Vanessa, mamá súper obsesiva, yo antes lo pensaba y nos lo hacíamos los domingos con mi marido. Entonces ahora digo, che, ¿qué menú? Tirame 3 menús para la semana. Lo armamos con la familia el menú. Bueno, este es el menú ganador, buenísimo. ¿Qué sale eso? Armame la lista del supermercado. Y sabe los proveedores que yo tengo y los días que le tengo que pedir. Nosotros compramos, es una familia muy grande, entonces compramos una verdulería mayorista que le pido los martes y me dice, mira, el martes pedile tal cosa, el lunes pedile tal cosa, el jueves pedile tal cosa. Fíjate que tenés que hacer pan y si no lo compras. ¿Se entiende? O sea, algo que era un delirio para mí, un delirio, lo tengo un agente
¿Y qué me hace? Che, lo hacemos en 10 minutos y nos ponemos a jugar a otra cosa. No sé, o por ejemplo, actividades lúdicas para mis hijos. Yo no soy una persona muy creativa en ese aspecto. No soy una persona que nací para tener hijos, tengo 3. Después hablamos de eso, de la falta de coherencia de mi vida. Pero digo, yo te digo, che, no soy maestra jardinera, no me sale. Entonces agarro, saco una foto y digo, che, ¿qué hacemos con esto? De golpe no, hagan una casita en la luna, de crear un cuento, salir una lectura, actividades, bueno, todas esas cosas. Para eso, fantástica. Fantástica, al contrario, ¿y qué hace? Me llena de endorfinas, me llena de cognitivismo. Puedo seguir eternamente, pero me parece que esas son 3 usos que están buenísimos. Y en el laburo lo mismo, una conciliación bancaria. Dale, salvo que tengas 8 empleados, no los echemos. Dejemos la conciliación bancaria. Totalmente. Sí, yo creo como Vane que hay un montón de usos muy buenos, muy buenos, hay que explorarlos. Hay, en la docencia a mí me pasa también que hay un montón de cosas que yo doy una materia virtual y se están dando cosas muy interesantes. Justo acabo de terminar de dar un cuatrimestre y utilizábamos, por ejemplo, Notebook LM, que no sé si lo han utilizado, pero es fantástico y en 2 minutos genera video, podcast, lo que quiera sobre, digamos hay formas muy interesantes de hoy utilizarla, pero lo que pasa es que, es lo que dice Vane también, hay que hacer ese pensamiento previo de a dónde la voy a utilizar positivamente y no utilizarla justamente para donde yo sí tengo que poner algo mío, como es una elaboración, un pensamiento, una lectura. Hacer resúmenes está muy bien, pero si yo previamente ya lo leí, porque a mí me tiene que quedar eso. Entonces, sí sirve un montón, como decía Vane, como para disparador de ideas. Eso sirve muy bien, pero hay un punto en donde yo tengo que ponerme el freno. Y creo que ese es el aprendizaje que tenemos ahora. O sea, ¿hasta dónde voy a ponerme el freno? Y hasta dónde le voy a delegar. Justamente es un tema de saber qué quiero delegar y qué no. Hoy nosotros que ya nos hemos de alguna manera educado de otra manera, podemos tener este pensamiento crítico. El tema es qué hacemos con las generaciones futuras, que es lo que yo les decía, o sea, el pensamiento crítico, el hacerte preguntas, por eso un poco la idea era invitarlos más a preguntarse que a que nosotros les diéramos las respuestas hoy, me parece algo que no puede delegarse. Eso sí, o sea, pensar críticamente no se puede delegar. ¿Y qué significa pensar críticamente? Primera cosa, lo que vos decías, Javier, recién, cualquier sistema de IA generativa o de gran modelo de lenguaje tiene alucinaciones, inventa citas falsas, quiere ser, hay un fenómeno que se llama psicopántico, o sea, quiere agradarte aún más y refuerza lo que vos pensás. Esto está pasando hoy, o sea, y es justamente porque antes por ahí la respuesta que se da era una respuesta más mecánica, entonces ahora hay que darle más emoción. Entonces, al darle más emoción, se van dando otros fenómenos cognitivos que están pasando ahora. Pero entonces ahí, ojo con eso, siempre dudo, por más de que abajo esté la advertencia de que puede fallar, yo tengo que saber que falla, no que puede fallar. Yo creo que una cosa que siempre discutimos acá es la inteligencia artificial falla. Partamos de esa base. Eso no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino es algo que uno tiene que saber. Y con ese dato, ¿qué hago con ese resultado? ¿Qué hago con esto que me dio? Si yo sé que probablemente puede fallar. Buenísimo. Bueno, para ir cerrando, y teníamos otras preguntas, una que tiene que ver con tips o recomendaciones para no perder la capacidad cognitiva. Creo que la fuimos respondiendo, estaba muy alineada con la pregunta anterior. Y después tenemos una frase o una mención también de alguien que está conectado con nosotros. Usar IA de chatbot para acciones literales sin procesos, pedirle listados de info e ideas, nivel asistente y para que te marque errores de tipeo. Pero la IA generativa, esa que no se acabe. Bien. Ahora para cerrar, para ir resumiendo,
Me gustaría que de cada una de ustedes, ya que el objetivo creo que lo cumplimos fue, bueno, traer, creo que se están yendo con bastantes preguntas, creo que marcamos ese bichito de no te quedes con lo que te trae, sino siempre dudar, consultar, pregunta siempre en todo, prioriza la duda antes que el acierto ciego con la inteligencia artificial. ¿Qué consejos le pueden dar a las personas? Vos hablabas de las nuevas generaciones, Euge. ¿Qué consejos desde la mirada de cada una le pueden brindar acá en una pequeña frase? Bueno, si querés ahora, tomo hoy la palabra ahora. A mí me parece que el tema de contrastar, le agrego a los verbos que vos usabas recién, contrastar es una más. O sea, contrastar la información que le voy a pedir. ¿Y contrastar qué significa? Eso, buscar otras fuentes de información. Hoy, en ese sentido, tenemos la fortuna de poder, el que puede acceder a Internet, tiene a la mano una biblioteca enorme. Entonces, si voy, sea el tema que sea que estoy buscando, contrastar es una manera más, de alguna manera, de por lo menos ver si lo que yo estoy buscando o necesitando es efectivamente lo que busco. Otro tema que es muy importante, y hablando del tiempo, es no dispersarme, porque esto también a veces te genera un montón de data que te produce una cuestión de qué hago con todo esto, ¿no? Y a veces lo que hace es que me voy dispersando buscando más información, y a veces lo que yo quería era muy sencillo y me pasé, en vez de 1 hora de trabajo, 4, ¿no? Y ojo con eso, porque eso también es un efecto en el que uno conscientemente tiene que poner el límite. Entonces, por ahí creo que el consejo es ese, ser muy consciente, tener muy claros los límites, no solo con la inteligencia artificial, sino con las redes y en general con lo que estamos viendo, porque y usarlas a nuestro beneficio. Creo que eso lo escuchamos mucho, parece una frase muy repetida, pero es muy difícil ponerlo en práctica. O sea, que esto no nos suceda a nosotros, sino que seamos, como hemos dicho todo el tiempo, nosotros, las personas, quienes podamos hacer un buen uso de esta tecnología. Y eso hay que recordárnoslo todo el tiempo. Qué bueno, Euge. Yo voy a traer algo un poquito más de vieja, aunque no se opina de la franja etaria de la gente. Pero yo creo que no nos dejemos de desafiar, ¿no? Yo cuando a veces doy una charla en contextos más juveniles, tipo, no sé, universidad de... Yo soy miembro del board de Chicas en Tecnología, entonces estoy muy en contacto con otra franja etaria, ¿no? Que todavía no empezó a trabajar, y lo primero que me dice es, ¿para qué voy a estudiar si mi carrera me la va a reemplazar la inteligencia artificial? Eso es hype, eso no es verdad. A mí la universidad no me dio, yo cuento mi caso que yo estudié tecnología. Yo les voy a contar, y cuento a todos, Leo, yo cuando estudié tecnología, todo el mundo me decía, era como estudiar matemática compleja. Todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre, porque no hay nadie que contrate, vas a trabajar en un sótano. Y de hecho, mi primer trabajo no era un sótano sin ventana, donde lejos de darme una mesa de ping-pong y un montón de beneficios, no me pagaban ni el café. O sea, hacíamos una vaquita para comprarnos café y galletitas. Y yo trabajaba en una institución privada, en un gran diario argentino. No, que después terminé re bien, pero en ese momento los de sistemas éramos los que estábamos en el sótano. Y no solo eso, sino que mi carrera, y sobre todo los primeros años, los hice haciendo C, Pascal, todos unos códigos, Algol, he hecho unas asquerosidades, toqué de código que claramente ya cuando yo me recibí no se usaban más. Ya cuando estudiaba ya no se usaban a nivel productivo. Y cuando yo empecé a trabajar en otro código. ¿A qué voy con esto? A mí la facultad me dejó otra cosa, me dejó el pensamiento sistémico, yo gracias a lo que vi en sistemas operativos, el primer libro que quemé en un asado, pues de lo mal que la pasé en esa materia, en lo que vi en sistemas operativos es básicamente la misma arquitectura que se usa hoy en día para la inteligencia artificial y es la madre de la quantum computing. Entonces me dejó toda una base
me dejó el pensamiento para resolver problemas. O sea, cómo resolver un problema en sistemas con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, cómo resolver un problema. Me dejó amigos, me dejó tolerancia a la frustración por sistemas operativos, sobre todo, que lloré, puteé, dejé, mamá, no voy más, y al otro día me levantaba y seguía yendo. Entonces digo, en serio, perdón que me haya tomado el tiempo de esto, digo, ¿por qué le decís? No dejen de estudiar, no se coman esto de que no te va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque no deleguen la inteligencia, no deleguen esa experiencia única que es el estudio, si tienen la posibilidad de hacerlo, en la inteligencia artificial, porque no es verdad que te va a reemplazar. Te va a reemplazar si vos te volvés un prompter, si vos te volvés una persona que está todo el tiempo scrolleando para comprar lo que te vende un algoritmo. O sea, no pierdan esa capacidad de razonamiento, al contrario, desafíenla, tómenlo como un desafío. Yo hoy en día creo que soy mejor en un montón de cosas, y lo puedo probar en mi trabajo porque si no nadie me estaría pagando, que la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la sé usar a mi favor. ¿Y por qué la sé usar a mi favor? ¿Porque soy una early adopter y pues soy una grosa? No. Y voy a sumar otra cosa a esto y ya soy muy vieja con lo que voy a decir. La pavada de no estudien más inglés porque después es una inteligencia artificial. Esto lo vengo escuchando hace 15 años. Que no, porque vamos a tener conversaciones. No existe. Para yo comunicarme y con una persona trabajar en otra universidad y que esto y que lo otro, necesito saber el idioma. Para ser internacional necesito saber el idioma. Entonces digo, volvemos a lo mismo. No se coman el verso y que nadie se los venda de que cualquier cosa que decidan estudiar, no les va a reemplazar la inteligencia artificial. De hecho, estudien sociología, estudien ciencias políticas, estudien filosofía, estudien carreras que los ayuden a leer y entender mejor, van a ser mejores prompters. Y me callo. Y ahí, la señora me trae el bastón. Me encanta lo que decís, Vane, y ahí me parece quedó algo, un último tema que no vimos, que es la interdisciplina. Lo importante que es que necesitamos de todo y necesitamos mujeres en tecnología, por favor, porque no hablamos de un temón que son los sesgos, así que eso para otro. Chicas en tecnología, si quieren yo saco la pancarta acá, me pego el sticker de chicas en tecnología, cumplió 10 años. Muy bien, excelente. Los sesgos, un tema que no tocamos, pero creo que coincidimos que los sesgos es para otra charla. Para otra charla. Los sesgos creo que es algo muy, muy grande. El objetivo de este encuentro era, aportar un poco más sobre el uso de la inteligencia artificial consciente y crítica, y aportar desde nuestras miradas ese granito de arena en continuar siendo mejores seres humanos con tecnología. Si alguien que nos esté escuchando, que nos escuche o que nos vea en el futuro en el canal, quiere contactarse con alguno de ustedes, ¿por dónde lo podría hacer? LinkedIn, perfectamente, las redes sociales, sí, perfectamente. Sí. Yo respondo. Sí. Yo también respondo, así que encantada. Buenísimo, excelente, excelente. Bueno, la verdad que se nos fue el tiempo volando. Sí, la verdad que sí. Espero que también a quienes nos estuvieron escuchando y que después a los que nos vean en el futuro también se les vaya el tiempo volando y lo principal es que se lleven algo bueno de acá. Quiero cerrar también con que, ojo, la inteligencia artificial es una herramienta fenomenal. Tampoco es que venimos a pegarle, pero tenemos que ser conscientes. Tenemos que usarla con criterio y tenemos que, siempre, como decía Euge, tener la duda por delante. Es decir, no delegarlo todo, pero de que es una herramienta increíble y un avance, no hay duda, y un quiebre en el avance tecnológico también. Entonces, asumámosla, pero con criterio. Gente, muchísimas gracias a todos los que se tomaron un tiempo de su agenda para conectarse ahora en vivo con nosotros. Muchísimas gracias, Eugenia, por conectarte desde Barcelona. Sé que ya está terminando el día. Vane, muchísimas gracias también vos por conectarte. Por favor, gracias. Buen día.
Y bueno, nada. Un gustazo. Muchísimas gracias. Síganos en las redes, ¿eh? Estamos muy activos últimamente. Estamos muy activos. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao.